Bueno, en este video, que se corresponde con el módulo Estudios del SW Dr. Sola, vamos a intentar mostrar uno de los puntos cruciales en lo que hace a las eficiencias de los tambos, y que es medir el periodo de transición. Para ello lo que vamos a hacer es vamos a ir al cajoncito de especiales. Dentro de especiales vamos a elegir el tablero de gestión, y dentro del tablero de gestión nos vamos a poner en el periodo de transición. Aquí tenemos una interfaz donde existen muchas pestañas, pero básicamente nos vamos a centrar en la pestaña que dice clasificación de partos y curvas de score corporal, que tienen que ver con el periodo de transición medido en forma de detalles. Ahora lo vamos a ver perfectamente. Podríamos analizar un establecimiento, varios o todos. Vamos a dejar todos por defecto. Vamos a trabajar sobre, por ejemplo, el estudio del año 2012. Vamos a tomar del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012. Y vamos a tomar qué pasó 30 días antes y qué pasó 30 días después. Si bien es un poquito, son 7 días más o menos, 7, 8 o 9 días más que lo que es un periodo de transición definido internacionalmente, que son 21 días ante el parto, 21 días posteriores al parto. Vamos a tomar unos días más a los efectos de barrer un poco más la información que ahora enseguida vamos a ver. Una vez que tenemos definidos los parámetros de busca, nosotros lo que hacemos es buscar. ¿Y qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema lo que va a hacer es buscar para cada uno de los establecimientos todos los animales que han tenido un parto dentro de ese periodo, uno o más partos, y cómo fue su comportamiento previo a ese parto y su comportamiento posterior a ese parto, arrojándonos un poco de luz en algunos de los parámetros que para nosotros son importantes y que definen buena parte del sistema. En general hay coincidencia entre los técnicos en que si uno soluciona el grueso de los problemas del periodo de transición, ya sea con manejo, con nutrición, con los elementos que crea cada uno conveniente de acuerdo al establecimiento donde uno está parado y con respecto a los déficits o virtudes que pueda tener cada uno de los establecimientos, estaríamos solucionando tranquilamente el 80% de nuestros problemas. Bueno, veamos qué pasó en la base de datos esta que tomamos como ejemplo en un año. Nosotros aquí tenemos una sábana donde tenemos todos los resultados de qué es lo que pasó con los distintos animales en cuanto a condición corporal, a las enfermedades que han tenido. Asumamos que nosotros tenemos, cuando ponemos las enfermedades, la posibilidad de marcarlas como como asociadas al periodo de transición. Tenemos las vacas caídas, las retenciones de placenta, en vacas caídas hipocalcemia, hipomagnesemia, contusiones, metritis, edemas de ubre, problemas de pata que tengan que ver con esos 30 días antes, 30 días después. Pero básicamente, digamos, verlo en esta forma sería muy engorroso. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la clasificación de los partos. Aquí sí es interesante ver, básicamente, que los partos en un primer momento lo tenemos divididos en partos normales y en partos asistidos, y el total general, ¿no es cierto? Después tenemos el intervalo parto-concepción de los partos normales y de los partos asistidos. Después tenemos la producción a 305 días, los partos normales y de los partos asistidos. Después tenemos la condición corporal al parto, la medimos aquí para los partos normales y partos asistidos. Los días de seca para los partos normales y partos asistidos. La indicación de rechazo y la indicación de inicio de lactancia para los partos normales y para los partos asistidos. Y los descartes de los partos normales y los partos asistidos, puestos en valores totales absolutos y en los porcentajes correspondientes. Y un total general donde se suman los partos normales y partos asistidos, y que tienen que ver también con la cantidad de animales que hay dentro de cada área y cuáles son los valores absolutos y los porcentajes. Para analizar un poquito más, entrar a fondo con esto, tenemos que, por ejemplo, para esta base tenemos 735 partos normales, que son el 83%, y 147
partos asistidos, que son el 17%. El total general está en los 882 partos. De los 882 partos, el 78% no tuvieron enfermedades de periparto, que son las que mencionamos recién. En cuanto al intervalo parto-concepción, para las vacas que no han tenido problemas al parto, tenemos que el intervalo es de 114 días. Y para las que tuvieron problemas, es de 129 días, con un N de 414 y un N de 67. Con los porcentajes correspondientes. La producción a 305 días, para los que fueron normales, los con parto normales, fue de casi 1.150 litros y casi 7.950 litros para las que tuvieron algún problema en el parto. La condición corporal, tuvieron menos problemas al parto las que fueron de promedio 2,81 con respecto a las que tuvieron 2,64. Tenemos un 8% y un 10%. Los días de seca prácticamente no han tenido diferencia, un solo día de diferencia. Vacas que terminaron con IR, indicación de rechazo o indicación de inicio de lactancia, tenemos para las que no tuvieron problemas al parto un 7% y para las que tuvieron problemas al parto un 16%. Esto ya habla por sí solo de una diferencia importante. Y en cuanto a los descartes, tenemos un 15% para las que tuvieron parto normal y un 21% para las que tuvieron algún tipo de distosia al parto. Esto hace que automáticamente veamos cómo se reduce nuestro rodeo cuando hay problemas al parto. Estos son animales que de alguna manera le indicamos que se vayan o le iniciamos lactancia química o directamente animales que se fueron. La B significa el porcentaje que se vendió y la M el porcentaje que se murió. Ahora bien, nosotros vamos a comenzar ahora. De alguna manera tenemos la posibilidad de ver solamente los partos normales, solamente los asistidos o todos como teníamos recién. Pero también podríamos ir a ver qué pasó dentro de estos, dentro de lo que fueron partos normales y partos asistidos con respecto a las enfermedades del periodo de transición, donde ponemos las que no tuvieron problemas de enfermedades en el periodo de transición, las que sí lo tuvieron, y las diferencias que significaron, con los subtotales que corresponden, ¿no? Entonces aquí nos encontramos claramente con un par de situaciones. Le podríamos agregar la condición corporal en el preparto y la condición corporal al parto. Ustedes ven que uno lo agrega y le agrega la fila, pero a los efectos de este análisis, de este modelo de análisis, no creo que sea necesario. Sí es necesario saber que de los partos normales, o sea, no asistidos, el 83%, como dijimos, son sin problemas peripartales, el 17% tuvo problemas de periparto, hubo, en lo que respecta a los partos asistidos, un 56% sin eventos peripartales y un 44% con eventos peripartales, con una diferencia de 17 casos para esto y para esto de 479. Sí creo que ahora en la fila que viene es importante definir lo siguiente. El intervalo parto-concepción para las que no tuvieron eventos peripartales y que tuvieron parto normal fue de 115 días. Las que tuvieron eventos peripartales, que si bien es casi el 50%, pero el parto fue normal, prácticamente no hubo diferencia. Apenas 8 días de diferencia. Pero fíjense la diferencia con las que sí tuvieron eventos peripartales. Con las que tuvieron parto asistido. Con las que tuvieron parto asistido tenemos, para las que no tuvieron eventos peripartales, 129 días. Y para las que tuvieron eventos peripartales, 130 días, una diferencia de un día. Pero si lo miramos con respecto a las vacas que no tuvieron problemas al parto, que ahí está la clave, y esto es muy común encontrarlo en las bases, de cualquier manera, esta es la metodología y cada uno lo tiene que tomar en las bases y establecimientos en la que lo quiere estudiar, ¿no es cierto? Pero básicamente tenemos 15 días tranquilo, de 114 a 129, prácticamente 15 días más de intervalo parto-concepción, para que tuvieron algún problema al parto o tuvieron algún evento peripartal,
las que no lo tuvieron a las que sí lo tuvieron. Podemos ocultar la barra donde tenemos los menús para hacerlo más grande y que se pueda ver un poquito mejor. Con respecto a las producciones, tenemos una diferencia de 13 litros nomás en las que tuvieron parto normal en cuanto a sus lactancias a 305 días de las que tuvieron parto con algún grado de problema peripartal. Y sí tuvimos en las que tuvieron parto asistido menos producción en las que no tuvieron eventos peripartales de las que lo tuvieron. Y esto se ve mucho, se ve comúnmente, y son casi 500 litros de leche, ¿no? Y la diferencia que uno encuentra fundamentalmente es que las que tuvieron algún parto asistido y a su vez algún problema peripartal han tenido tratamientos o protocolos muy agresivos en cuanto a su tratamiento, ¿cierto? La condición corporal al parto prácticamente es muy poca la diferencia, pero en general han tenido más problemas las que han sido más delgadas. Los días de seca prácticamente no hay diferencia. Y las indicaciones de rechazo, indicación de indicación de inicio de lactancia para inicio de protocolos de lactancia química, ahí sí tenemos una diferencia importante, y esto sí que es muy importante, de las que no tuvieron problema al parto, solo un 7% de los partos normales. Las que tuvieron partos normales, pero a su vez tuvieron alguna enfermedad, también un 7%. Pero fíjense la diferencia que hay cuando los partos fueron asistidos. Un 18% versus un 7% para las que solamente han tenido el parto asistido, y un 8% versus un 9%, acá prácticamente no hay, perdón, un 12% versus un 7%, que es menor la diferencia, pero igual es importante, en las que, además de haber sido asistido el parto, tuvieron algún grado de enfermedad, alguna enfermedad asociada al parto, con una diferencia importante también. Y ni hablar en los descartes, que acá creo que está el gran problema del periodo de transición cuando no se hace bien. Ustedes fíjense que el 13% de las vacas que tuvieron partos normales sin ninguna enfermedad fueron descartadas. 13%. Versus vacas que parieron normal pero tuvieron alguna enfermedad. 23%. 10 puntos más de descarte. No es decir poco. Cuando vamos a los partos asistidos tenemos 27% para las vacas que tuvieron asistencia al parto sin enfermedad y 14% para las vacas que tuvieron asistencia al parto y algún grado de enfermedad. Vale decir de que tenemos un 15% de vacas descartadas para aquellas que son sin problemas de asistencia al parto, hayan o no tenido alguna enfermedad. Fíjense en la importancia que toma aquí el haber tenido algún problema de asistencia al parto, algún problema en el parto, versus un 21%. Y acá estamos en un 6% de diferencia, lo cual es extremadamente importante. O sea, descartamos un 6% más de vacas que tienen parto asistido y algún grado de asistencia al parto, versus, fíjense ustedes que si son partos normales y a su vez no hay enfermedades, un 13%. O sea, cuando hablamos de 21 versus un 13, estamos en una diferencia de 8 puntos, y 8 puntos más el porcentaje de mortandad al parto que pueda haber, etcétera, etcétera, muchas veces define el crecimiento o el achique del rodeo en estas condiciones. Nuevamente le quitamos los tildes para ver solamente la parte inicial, y lo que vamos a hacer ahora, posteriormente, de cualquier manera, quiero dejar en claro una cosa. Estamos hablando de lactancia de casi 8.100 litros a 305 días. Estamos hablando de periodos de seca normales, 68 días, de promedio, y también estamos hablando de descartes que habitualmente uno lo toma como normal, y en realidad esos descartes del 22, 23, 25, 28, 30 o más %, muchísimas veces tenemos que buscar acá el problema, porque si la vaca pare bien y no tiene ninguna enfermedad peripartal, normalmente es más fácil que se sitúe entre el 12 y el 16% que por encima de ese valor, y ni hablar por encima del 20 o parecido. Ahora bien, si nosotros, como yo le decía antes, vamos sobre la última pestaña, que es la curva de condición corporal, nosotros vemos que en general, cuando entran al preparto alrededor de los 20, 25 días, en general nuestras vacas tienen tendencia, y acá hay un gran tema a solucionar, a bajar de condición corporal. Y fíjense que
no es tanto lo que caen, pero sí caen acá pegado al parto. O sea, vienen de una condición corporal mejor a una condición corporal peor. O sea, 0,25 se significa más o menos unos 25 kilos. Si están 20, 25, 30 días en el periodo este, nosotros tenemos que esas vacas están perdiendo entre 800 gramos y 1 kilo prácticamente. Después lo mantienen, pero fíjense que y se recuperan por allá por los 55, 60, 70 días, después se vuelven a mantener. Si bien hay dispersiones, tenemos una caída importante hacia ese momento, con lo cual el periodo de preparto me parece, más que nada con lo que tiene que ver con el confort y con la dieta, debe ser un eje lupa sobre los técnicos y productores y obviamente también sobre los operarios, en los cuales justamente a esa lupa tenemos que tenerla totalmente en mente, a la vista, y anteponer estrategias y protocolos para que eso no suceda de forma tan complicada. Fíjense lo que pasó con los partos asistidos. Los partos asistidos en general han sido de animales, y fíjense el problema que había con los animales asistidos, ¿no? Fíjense en que los partos asistidos en general arrancan con menos condición corporal y pierden más o menos lo mismo, porque el delta en el inicio y en el final del periodo de preparto es más o menos el mismo. Pero han tenido una cantidad importante de problemas estas vacas, y luego fíjense ustedes que se genera un poco más de ganancia de condición corporal posterior al parto, y eso tiene que ver con posiblemente los tratamientos que estos animales tienen. O sea que vacas más flacas han tenido más cantidad de problemas al parto, de asistencias al parto. Después tenemos con eventos peripartales, que prácticamente no son las vacas más flacas, son cualquiera de las vacas, y sin problemas peripartales otra vez se refleja más o menos lo mismo. Entonces acá nosotros podríamos ir destildando, digamos, los partos normales, los que no tuvieron problemas peripartales, y nos quedan solamente las dos curvas, que son las que tuvieron, la roja, que son las que tuvieron problemas peripartales y a su vez han tenido parto asistido. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero acuérdense que para poder hacer estos análisis previamente hay que tomar los registros y cargarlos adecuadamente. Todo esto son focos de ayuda a la hora de tomar la lupa en la mano y ver hacia dónde tenemos que ir. Esta es una manera interesante de ver el periodo de transición, y cuando nosotros después vamos aquí, nosotros le podemos poner números a esto. ¿Cuánto cuesta cada vaca que nosotros, de más que se nos va? Fíjense, con partos normales 13 versus 27. Esta diferencia de 13 puntos, ¿cuánto cuesta en plata? Esta diferencia del 7 al 18 que tenemos con indicación de rechazo actualmente, o que le tuvimos que hacer inicio de lactancia, ¿cuánto cuesta en plata ese 11%? Tal vez no tanto, como decía antes, tal vez no tanto en los litros de leche que da el animal, tal vez no tanto en la condición, en el intervalo parto-concepción, que tiene importancia, pero por ahí el foco principal a la hora de medir las pérdidas se encuentran en las últimas dos filas, y tienen que ver con los rechazos. Hoy por hoy es muy importante el número de animales que se nos va, simplemente por no haberlos considerado con todos los mimos que tienen que tener justamente en el periodo previo y posparto.